Alright, Shalom. Como siempre, quiero empezar dando toda alabanza y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Raja, Kodash. Yahweh es el nombre de Dios, Yahweh Shai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo, y esos son los nombres verdaderos de nuestros poderes. Y también quiero dar doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad. Y los pastores enviados por Yahweh Shemel Shai, que son los ancianos de Great Millstone. Y Shalom y bendiciones a la lección a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas. En este video, en esta lección, quiero entrar en Cornelio, que es un israelita que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 10. Y esta semana, el tema de la semana es esto, Básicamente los gentiles, cuando lees en la Biblia, cuando lees de los gentiles que recibieron misericordia y salvación y que aceptaron a Yahweh Shai, hay unos grupos de israelitas que enseñan que son paganos, que son gente de las otras naciones. Y no especialmente a Cornelio. Hay grupos de israelitas que enseñan que Cornelio es un edomita, un llamado gringo o hombre blanco. Y eso es completamente incorrecto. Y por eso es bien importante, últimamente Yahweh Shemel Shai tiene que estar tratando contigo para que tú puedas entender el tema o el misterio de los gentiles, que los gentiles que recibirán o recibieron salvación o van a recibir salvación son los israelitas que perdieron su heredad, que no fueron creados en las costumbres de su nación siendo israelitas. Una vez más, Cornelio es un israelita por el contexto que las escrituras nos dan, porque cuando leemos este capítulo te dice que Cornelio y su familia recibieron el Espíritu Santo y van a recibir salvación. Y si sabes la fundación, si sabes lo básico, este tema es fácil porque entendemos que Yahweh solamente eligió una nación, la nación de Israel. Y Él solamente trata con esta gente. Y sabiendo eso, la salvación solamente viene a esa nación. Pueden leer a Romanos capítulo 9, que quizás voy a entrar en eso, en ese capítulo. Cornelio es un israelita simplemente por el contexto que él va a ser salvo. Salvación solamente le viene a la nación de Israel. Y entendemos que Esaú, él no va a recibir misericordia. Tengo unas notas, no necesariamente tengo una orden en esto, pero ojalá que Yahweh Shemel Shai, que esto sea edificante. Hay que entrar con las escrituras. Aquí tenemos Hechos 10 y desde arriba dice: Cornelio manda a buscar a Pedro. Dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Simplemente porque leen, Cornelio, no es hebreo. Esta es la cosa. Cuando leen en el Nuevo Testamento, había muchos israelitas con nombres griegos. No pueden usar el nombre como evidencia, como a veces es un gringo. ¿Tiene un nombre griego? No. Timoteo, que es un nombre griego, era un israelita. Silvano, uno de los hermanos, de los hermanos que ayudaba a Pablo a predicar esta palabra, él era un israelita que tenía un nombre griego. Dice, y hay mucho más.
Dice, quien era un capitán del regimiento italiano. Alright, so leen también, es un, está en el ejército y viene de Italia. Recuérdense que Yahweh Bashim Shai nos, ¿qué es la palabra? Nos dispersó sobre los 4 rincones de la tierra, significando que iba a haber israelitas en cada país, en cada nación, entre cada nación, digo. ¿Ok? So, nomás para clarificar eso, hay que entrar en la maldición. ¿Ok? So, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Right, que este es el capítulo de las maldiciones que íbamos a sufrir si no obedecíamos a Yahweh Bashim Shai, nuestro Dios. Que obviamente nos pasó todas estas cosas porque la cagamos como una nación. So, vamos a ir al punto, nomás para comprobar que va a haber israelitas en cada país. Dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, right? Hablando de la nación de Israel, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Right? No importa si estés en el este hemisferio o el oeste, o el norte o el sur. Dice, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste. ¿Por qué? Porque eventualmente nuestra gente perdió su heredad. Jeremías 17:4. Voy a agarrarlo bien rápido. You know. Otra maldición. So, este es Jeremías 17:4. Y perderás la heredad. Right? Jeremías hablando a la gente de Israel. Right? Por medio de Yahweh dice, y perderás la heredad que yo te di. Right? Las leyes, servir a Yahweh Bashim Shai. Right? El comportamiento de ser un israelita. Dice, y te haré servir a tus enemigos. Y vamos a ir en esclavitud. ¿Ok? En tierra que no conociste. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Right? So ahí está. Por eso es que íbamos a adorar a otros dioses. Perdón. Porque íbamos a perder nuestra heredad, que fue un castigo. Hasta perdimos los nombres de Yahweh, y Yahweh Shai. Porque la ayuda viene de esos nombres. So, el Señor nos quitó nuestra heredad y los nombres para que no haya un escape del castigo. Y ahí servirás, regresando a Deuteronomio 28 y 64, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí es donde vienen los gentiles. Ok, recuérdense, hay 2 definiciones o 2 tipos de gentiles. El primer gentil, o el gentil natural, siendo alguien de otra nación. Y la segunda definición siendo un israelita que perdió su heredad. Por ejemplo, Cornelio. Él no fue creado en las maneras de un israelita. Él fue creado pensando que él es un griego, cuando en realidad era un israelita que perdió su heredad. Por esta maldición. Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste. Right? Dioses griegos, dioses romanos, Zeus, Júpiter, Diana. Right? Cuando leemos el libro de Efesios, los israelitas que vivían en esa ciudad adoraban la diosa Diana, que es la misma diosa que hoy en día llaman a la Guadalupe. Right? ¿Qué es su título? La madre de Dios, o la reina de los cielos. Dice, ahí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. So es todo ahí, right? So ahora ya entienden que iba a haber israelitas en cada país. No importa si viene de Italia.
Eso no necesariamente significa que es un edomita. ¿Ok? Hay que seguir leyendo. Y había, dice Hechos 10:1. Oh, perdón. Dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio. Right? Y hay hermanos en GMS que estaban en el ejército. So este puesto o esta situación no es algo raro. Y no es raro que un israelita venga del ejército. Dice, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, right? Ahora está dando características del carácter de Cornelio. So, era un hombre devoto, right? So, hay que buscar esa palabra devoto, right? En el griego. Devout man. A ver qué dice. All right, so la palabra es devout. Se pious, dutiful. A ver cómo lo dice en el español. Piadoso. Right? ¿Qué significa piadoso? Oh. Piadoso. Definición. Dice piadoso, que siente o muestra pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno, o que posee una tendencia natural a tener ese sentimiento. Dice que inspira, implica o denota devoción y piedad religiosa. Right? So él era piadoso a Yahweh Bashem Yahushai. Él temía el Señor. Y con temer el Señor viene con hechos, un comportamiento santo. Right? Son pocas palabras. Cornelio tenía un comportamiento santo. ¿Por qué? Porque él temía al Señor. Dice, era un hombre devoto, temeroso de Dios. Igual que todos los de su casa. Con esto nos deja saber que él es un israelita. ¿Ok? Porque si dicen que es un edomita, ¿qué es el espíritu de Esaú? ¿Ok? Esaú es que el diablo, él es Satanás. ¿Ok? Que según Tesalonicenses 2, yo creo, describe el carácter de este diablo Esaú, el llamado hombre blanco. Right, so primero vamos a, vamos a Salmos 58, yo creo. Deme un segundo. Ok, yes, Salmos. Vamos a Salmos 58. NTV, where are you? Ahí estamos. Right, Salmo 58. Y desde arriba dice Salmo 58:1. Dice, gobernantes, ¿saben acaso el significado de la palabra justicia? Juzga a la gente con imparcialidad. Right? Y eso le aplica al este diablo, este llamado hombre blanco, Esaú. No, en el corazón traman injusticia y desparraman violencia por toda la tierra. ¿Y quién anda haciendo esto?
el llamado, el autoproclamado hombre blanco, right? So estamos leyendo de este diablo, su carácter. Estos malvados o estos impíos son pecadores de nacimiento, ¿ok? Desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. ¿Por qué? Porque así fue programado esta raza de gente. Porque recuérdense, el Señor es un Dios de balanza. Para que puedas medir qué es bueno, tienes que tener el lado malo. ¿Ok? So, el Señor hace cosas en dos. Bueno, justicia contra la maldad. Y no tienes lo caliente, lo frío, para medir. Para tener una perfecta balanza. So, esta gente nace, como dice, estos malvados son pecadores de nacimiento, porque así fueron programados sus espíritus, igualmente como Israel. Naturalmente, como una gente, somos justos. Por eso es que un israelita perdido, aunque no sepa la verdad, si hace una maldad, se siente mal por sus acciones. No es que el mundo seduce, si lo estoy diciendo bien, a nuestra gente. Estas diferentes filosofías, estas religiones corruptan las mentes de nuestra gente, pero naturalmente somos una gente santa, misericordiosa, dice 3 de nuevo. Estos malvados son pecadores de nacimiento desde que nacieron, mienten y siguen su propio camino. Y esa es la actitud de un edomita. Aunque ponga ese espíritu que es un buen cristiano, él va a la iglesia, pero cuando él regresa a la casa no practica absolutamente nada justo. ¿Ok? Y se escupen veneno como serpientes mortíferas, son como cobras que se niegan a escuchar y hacen oídos sordos a las melodías de los encantadores de serpientes. Y hacen oídos sordos a las melodías de los encantadores de serpientes. Y los encantadores de serpientes representan los profetas, los hombres del Señor. So aquí te dice que Esaú, él no quiere escuchar la verdad, él odia la verdad, aunque toquen con mucha destreza. So es todo ahí. Ok, so características de el diablo Esaú. So, quiero agarrar 2 más. Este Salmo 53:1. Solo los necios o el estúpido dicen en su corazón, no hay Dios. Y esa es la actitud de esta gente. Estos diablos de Esaú. Ellos no creen en Yahweh, Bashem Yahushua, y sus acciones comprueban eso. Por eso es que no se sienten mal por toda la matanza, el asesinato, el robo de nuestra gente. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. Sus acciones son malas. No tengo que explicarles en lo que ha hecho este diablo. No hay ni uno solo que haga lo bueno. So cada hombre blanco que su línea regresa a Esaú, él es un maldito de nacimiento y no va a cambiar. Como te dice en Isaías 26:10, se le mostrará piedad o justicia al impío, pero él no aprenderá justicia. So ahora vamos a Segundo Tesalonicenses, capítulo 2. So vamos a Segundo Tesalonicenses 2 y vamos a empezar en 6. Dice: y ustedes saben que es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha
en forma secreta, right? Hablando de los edomitas. Y dice que ya está en marcha porque los romanos eran edomitas. Right? Pero la cosa es que no estaban siendo identificados como la gente, el hombre del pecado. Dice, y permanecerá secreta, right? ¿Y cuándo se cumplió eso? En esta época, esta generación. Empezando con nuestro anciano de los ancianos, Abba Bivens, dice, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, right? Esaú, identificado como el maldito, el impío, el inicuo, right? Satanás, el diablo, todos son títulos para este hombre, pero el Señor Yahawashi lo matará con el soplo de su boca, right? Empezando con los profetas, y luego físicamente Él lo va a hacer, right? Yahawashi dice, y lo destruirá con el resplandor de su venida, cuando Él regrese. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Right? Todo esto son las características de Esaú, right? El llamado hombre blanco. Dice, porque se niega a amar y a aceptar la verdad que lo salvaría. Esaú, él no va a recibir esta verdad. Él no va a recibir al Señor como su Salvador. Y ni siquiera Yahawashi vino para salvar a otras naciones. Right? En Mateos 1:21, Yahawashi, cuando el ángel vino a José y a María, el ángel le dijo, man, tú le vas a poner a su nombre Yahawashi porque él viene a salvar a su pueblo, nadie más. ¿Ok? Hay que regresar a Hechos 10. Y cuando tienes estos preceptos, cuando sabes la fundación, esto es fácil para entender. Ok, una vez más. Right? Hechos 10:2. Era un hombre devoto, un hombre piadoso, que obedecía a Yahawashi, perdón, temeroso de Dios. Esaú no cree en Yahawashi. Él no teme a Dios. Por eso hace lo que hace. Su maldad demuestra que él no teme al Señor. Esto no está hablando de un edomita. Dice, igual de todo de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Ok. Tenía un precepto. Dame un segundo. Alright, voy a dar un precepto, no lo voy a... You know what? Salaki, man. Hay que hacerlo ya que estamos aquí. Vamos a Proverbios. Vamos a Proverbios 15 y... What the hell? y 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Yahweh, mas la oración de los rectos es su gozo. Right? Ahí nos dice que el Señor escucha a los justos. ¿Quién son los justos? Los israelitas. Específicamente hablando de la elección. Ahora vamos a brincar a versículo 29. Dice, Yahweh está lejos de los impíos, right? Que son edomitas. Ya hay que agarrarlo. No es para que hay que identificar a los malditos o los impíos. Vamos al libro de Malaquías
capítulo 1, versículo 4. Right? ¿Quién son los impíos? Right? Job 9 y 24 te dice que el mundo es entregada a las manos del impío. So, ¿quién es el impío? Malaquías 1 y 4. Cuando Edom, right? Arawam, la gente de Esaú o Edom, es la misma gente, los llamados hombres blancos, dijeron, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar a lo arruinado. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán, y aquí está el punto, right? ¿Qué dijo el Señor? Y les llamarán territorio de impiedad. So, Edom es el territorio de impiedad. En pocas palabras, Edom es el impío y el pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. Y Malaquías 3 y 6 te dice que el Señor no cambia. So, si él dijo que él odia a Esaú, eso nunca va a cambiar. Alright. Oye, déjame terminar a Proverbios 15 y 28. El corazón, es 28, no, 29, perdón. Dice, Yahweh está lejos de los impíos, right? Los edomitas, la gente llamada blanca. Pero él oye la oración de los justos, right? Los israelitas, empezando con la elección, right? Los que han regresado a su heredad y a su Dios, Yahweh Bashem Shai. Dice, ¿dónde estábamos? Regresando a Hechos 10 y 2, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. All right? Es una característica de un israelita. Y después de sacar tantos preceptos, es claro, man. You know, es obvio que él es un israelita. Dice, una tarde, como a las 3, tuvo una visión en cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Dice, Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios Yahweh ha recibido tus oraciones. Una vez más, Proverbios 15, 29. Yahweh está lejos de los impíos. So, claramente sí, hay que decir si Cornelio era un edomita, right? Un llamado hombre blanco. Entonces, no hubiera un ángel que le hubiera dicho esto. Dios ha recibido tus oraciones. Porque el Señor no escucha a los malditos o los inicuos. Dice, pero Él oye la oración de los justos. Ese es otro título para los israelitas. All right. ¿Y qué nos hace justo? Primariamente nuestra fe en Yahweh Bashem Shai. Pero el Señor nos dio instrucciones, los mandatos, las leyes, los mandamientos. Okay, que eso nos enseña la justicia. Okay, justicia no es lo que tú piensas que es correcto. Es lo que el Señor dice que es justo. Alright, so un precepto en eso. Vamos a Deuteronomio 6, más para enseñarles la justicia. ¿Qué nos hace justo? ¿Qué nos hace justo? You know, empezando con la fe, pero también las instrucciones de Yahweh Bashem Shai, Deuteronomio 6 y 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Right? So, y tendremos justicia si cuidamos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Si obedecemos las instrucciones, eso nos hace justo. Y para hacer todo esto requiere fe. Alright. So, ¿dónde estábamos?
Salah, que me perdí. Alright, so hay que leer eso una vez más. Dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope, dice, y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Right, so you know what? Voy a tener que, ahí lo voy a dejar. Y no quería entrar en un poquito de historia, pero voy a, ya básicamente mediante ser otra parte, en ese tema de la historia. So, en esta lección, básicamente cubrimos las características de israelitas y las características de un edomita. Alright, y es claro, Cornelio, por lo que fue escrito, describe a un israelita, porque es un israelita. Alright, y como leímos en las maldiciones, iba a haber israelitas en cada país, entre cada nación. So hay que cerrar otra, no hay que agarrar otra lección. ¿Qué es la palabra? Otro piseto, y aquí lo vamos a cerrar. Alright, so vamos al libro de Santiago 1:1. Dice, Santiago, siervo de Yahweh y del Señor Yahushai, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. Alright, so leemos, eso es claro. Ahora hay que agarrar esa palabra dispersión o dispersión. ¿Dónde está, man? Come on. Alright, scattered. Diáspora. Right? ¿Qué significa diáspora? Dice, una dispersión de israelitas dispersos entre naciones extranjeras. Y ese es el caso con Cornelio. ¿Por qué? Porque la maldición que está en Deuteronomio 28 y 64. Ok, y con esto digo Shalom. Hasta la próxima.